grabación. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Estamos en el curso de los 13 principios de fe del monoteísmo de la Torá. Vamos en el principio número 2. Esta es la tercera parte de este principio de la unicidad de Dios, que dice: yo tengo la convicción certera de que Hashem, bendito sea su nombre, tiene una unicidad como ninguna otra. Es decir, que Él es uno y único y que Él no tiene ninguna comparación esta unicidad. Repito bien, yo tengo la convicción certera de que el eterno creador, bendito sea su nombre, es uno y único, con una unicidad como no existe otra en absoluto, y solo Él es nuestro Dios, lo fue y lo será. Ya llevamos 2 clases hablando sobre este tema, sobre qué es la unicidad de Dios. Haciendo una recapitulación rápida, hacemos la diferencia. Primero empezamos explicando qué es este concepto de unicidad y la diferencia entre la unidad, donde decíamos que hablar de unidad es hablar de una parte de un conjunto, de un todo, y cuando hablamos de una unicidad, estamos hablando de algo que es único en su género, que no tiene comparación, es único en su especie. Es decir, que no existe otro como Él. Por lo tanto, no estamos hablando de una unidad, de una parte. Dios no es uno en un conjunto, sino Dios es uno como una unidad simple. Es decir, cuando digo que es una unidad simple, no es que, es decir, que no está compuesto de partes, sino que es una unidad existente simple, sin composición, sin añadiduras, sin composición de partes. Es la existencia esencial. Y para esto voy a traer un texto del libro Derek Hashem, El Camino de Dios. Hoy vamos a traer una lectura de este libro del capítulo 1, que nos ayuda un poco para poder explicar esta parte sobre realmente cuál es esta existencia principal, cuál es esta existencia primera. Dice que en el capítulo 1, que habla sobre el respecto al Creador y su existencia, explica lo siguiente: toda persona del pueblo de Israel debe creer y saber que existe un ser primero, quien siempre existió y es eterno, entendiendo eterno que ese ser primero en relación con todo lo que creó siempre ha existido. Su existencia no tiene un comienzo y es eterno. Su existencia no tiene final. Esto viene escrito en el libro del Or HaDerech. Es el libro de la luz. Toda persona del pueblo de Israel debe creer y saber que existe un ser primero, quien siempre existió y es. También es necesario que la realidad de la existencia de este ser no puede ser comprendida por ningún otro ser excepto Él. Y lo único que sabemos de Él es que Él es perfecto en toda clase de perfección y no hay en Él ningún tipo de imperfección. En verdad, todo esto lo sabemos por la tradición que recibieron el pueblo de Israel de los patriarcas y los profetas, y lo percibió todo el pueblo de Israel cuando estuvo frente a ellos en el Sinaí, y lo comprobaron con claridad, y lo enseñaron de esa forma a sus hijos de generación en generación, hasta el día de hoy, así como hoy lo encontramos en nuestras generaciones, explicado desde Moshe, nuestro maestro, hasta nuestros días. Sobre él sea la paz de la boca de Dios, para que no olvides las cosas que vieron tus ojos, y las harás conocer a tus hijos y los hijos de tus hijos. Así está expresado en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Asimismo, continúa el libro diciendo: es necesario saber que esta existencia de este ser único es una existencia simple. ¿Qué quiere decir que es simple? Sin componentes ni adiciones en absoluto, y que la perfección en todas estas formas están en él de manera simple. Quiere decir que en el alma hay muchas fuerzas diferentes y cada una de ellas tiene su propia área de acción. Repito, quiero decir, en el alma hay muchas fuerzas diferentes y cada una de ellas tiene su propia área de acción. Por ejemplo, la memoria. Otra fuerza que también tiene el alma es la fuerza de voluntad. Otra fuerza que también tiene el alma es la imaginación. Y por fuerza, y ninguna de estas fuerzas se entromete entre la otra, es decir, que la fuerza de la memoria no se entromete entre la fuerza de la voluntad, y tampoco se entromete en la fuerza de la imaginación, sino que ambas
tienen su propio cambio de acción. Sin embargo, el bendito sea su nombre, el santo bendito es, no posee fuerzas diferenciadas. Es decir, a pesar de que realmente él posee facultades que en nosotros son diferenciadas, él tiene toda la voluntad, toda la sabiduría y él tiene la capacidad. Y por lo tanto todas combinan y que conjugan en uno. Es decir, lo que nosotros vemos de manera dividida y diferenciada delante del bendito sea su nombre, no es así. Él es una fuerza potenciadora. Quiero decir que él es uno indivisible. Quiere decir que él tiene la intención o el deseo de que ocurran o no ocurran las cosas de manera determinada. Y también que él puede hacer lo que desea. Por lo tanto, todas estas fuerzas que ante nosotros actúan de manera diferenciada y dividida, en el santo bendito sea, no actúan así. También es necesario saber que este ser, bendito sea su nombre, es imperativo, es decir, que es imperativo que este sea uno y no más de uno. Es decir, que es imposible que existan muchos seres cuya existencia siempre sea imperativa por sí misma. Por el contrario, tiene que existir uno solo que su existencia sea imperativa y perfecta. Al respecto de esto, el libro tiene un comentario que dice así: pues si hubiera dos seres así, habría una relación de dependencia entre ellos, y la existencia de ninguno de ellos sería realmente imperativa. ¿Qué quiere decir esto? Que para que pueda haber una existencia imperativa, es decir, una existencia predominante, no puede existir dos iguales, porque habría una correlación y codependencia. Por lo tanto, una dependería de la existencia de la otra, y eso no permitiría ni cumpliría el concepto de unicidad de Dios. Esto es lo que nos viene a enseñar el libro del Per el Gelel. Está bastante críptico, está bastante, perdón, del Per el Gelel, no, el libro del Derek Hashem, El Camino de Dios. Es un libro que está dentro de la bibliografía que he recomendado para este curso, así que les recomiendo que lo adquieran, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, el libro de Derek Hashem o El Camino de Dios. Por lo tanto, el libro nos viene a traer un texto bastante críptico, bastante complicado de comprender. Sin embargo, vamos a tratar de darle claridad un poco a esto. La unicidad de Dios, es decir, saber que esa existencia, que es la causa única de todas las causas, no es una unidad que tiene semejantes, ni tampoco un individuo en una especie, ni como un nombre, ni que está compuesto de partes. Es necesaria comprenderla, es necesaria que se comprenda en su completa totalidad. ¿Para qué? Para que no entremos en los errores de otras doctrinas cuando vemos la concepción de Dios a través de una aparente pluralidad, dando pie a dioses trinitarios o dando pie a idolatría, a objetos o a seres o a fuerzas de la naturaleza. Es por eso que, para que quede claro este tema, vamos a volver a traer el libro del Per el Gelel, que es nuestro libro base, en el cual nos vamos a basar en esta clase y lo vamos a complementar con el libro de Kabbalah para las Naciones. El libro del Per el Gelel dice, es decir, sino que el elevado sea, el santo bendito sea, es una unidad única e indivisible, que no hay otra igual en ningún aspecto, por cuanto que la diferencia es de calidad y no de cantidad. Es imposible asimilar a Dios con cualquier cosa que conozcamos, ni siquiera en forma parcial. Es por eso que afirmar que se puede comparar algunos aspectos de cualquier otra existencia sería como contradecir este punto. Es decir, tratar de comparar a Dios con algo existente sería como contradecir este punto, la unicidad de Dios. Por eso, cuando nosotros utilizamos recursos para explicar conceptos como el alma, partes del alma o extensiones del alma, inmediatamente nos vienen los conceptos que tienen que ver con la división, con la segmentación, porque así es como percibimos el mundo, por medio de partes. El mundo lo percibimos de manera dual, porque nosotros aparentemente vemos una fuerza contraria en este mundo. Es decir, así como vemos el día, también vemos la noche. Así como vemos al hombre, también vemos a la mujer. Así como vemos lo bueno, así también vemos lo malo. Nosotros percibimos el mundo de manera dual. Y eso nos hace pensar que Dios de igual manera es dual. Y que dos partes, o que existen más de un Dios. Y esto es un completo error. Es por eso que cuando Moshe pide a Dios, Dios le dice, no podrá vivirme el hombre ni ningún ser vivo.
Esto no implica que después de muertos podamos percibir a Dios en su completa integración, sino que debe de entenderse como que nadie puede captar a Dios completamente, ni el hombre ni ningún ser. Es decir, nada ni nadie puede percibir a Dios, a ese ser completo y a ese ser perfecto, pues su conocimiento y Él son una sola cosa, una unidad absoluta. Como dijimos, no tiene partes que puedan dividirse, por lo tanto, solo Él puede concebirse a sí mismo, solamente Él puede conocerse a sí mismo. Pero lo máximo que puede llegar el hombre es a descubrir que no es Dios, es decir, lo que estamos viendo aquí nosotros. Lo máximo que podemos llegar a conocer de Dios es lo que no es Dios. Dios no es una parte, Dios no tiene límites, Dios no habita en un solo lugar. Por eso, cuando Moshe le preguntó a Dios qué quería, cuando Moshe le dijo a Dios, permíteme conocerte, él solamente le contestó, verás mis espaldas, mas mi rostro no percibirás. Verás mis espaldas, mas mi rostro no percibirás. Así como el que ve a un individuo de espaldas, si bien no puede conocerle plenamente, no obstante, sí puede diferenciarlo entre los demás de un conjunto. Imagínate que estás en un interrogatorio y te dicen, ¿tú viste al agresor o tú viste al ladrón? En realidad no lo vi, pero le vi sus espaldas y puedo decir que está vestido, que no es bajo, sino más bien es alto, que no usaba mezclilla, sino más bien short, que traía una chamarra. No le conoces los rasgos físicos, pero sí puedes describir en parte lo que realmente es. Esto es lo que nosotros estamos haciendo en este ejercicio de curso, tratando de conocer a Dios a través de lo que no es Dios, a través de las cosas que describen de manera negativa a lo que es a Dios, es decir, a lo que no es Dios. Por lo tanto, vamos a tratar de esforzarnos en este concepto de poder conocer a Dios a través de lo que no es Dios. Y aquello que nos permita aproximarnos lo más simple posible a este conocimiento de Dios. Entendamos a Dios como un sistema completo que trabaja y colabora y mantiene a este mundo completamente junto, unido y funcional. En el principio número 1 comprendimos que Dios es creador, sostenedor y conductor del mundo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que no es obra de la casualidad que el mundo trabaje de una manera tan específicamente ordenado que se debe solamente a la casualidad, sino que se permite deducir de manera lógica que este sistema tan específico de trabajo está conducido y dirigido por una inteligencia superior que mantiene el control de todo en el momento preciso. Hemos experimentado a través de la observación de nuestro cuerpo la existencia del creador cuando nos hemos dado cuenta que existen partes de nuestro cuerpo, funcionamientos de los cuales nosotros no tenemos control y que se mantienen funcionando todo el tiempo, como por ejemplo el corazón, pese que es un músculo, no se desgasta. Hemos también observado al mundo en general y nos hemos dado cuenta que este mundo tiene los recursos naturales necesarios para que se permita la existencia del ser humano. Es decir, que entre mayor cantidad necesite el hombre de ese recurso, en mayor cantidad se encuentra disponible en el ambiente. Una persona requiere de respirar cada mínimo 3 minutos y si no respira después de 3 minutos es probable que muera. Y lo que se encuentra más en abundancia en el ambiente es el oxígeno. De la misma manera vemos que existe más agua que comida, porque el planeta es 70% agua y la superficie terrestre es un 30%, de la cual se puede sacar todos los recursos alimenticios, todos los recursos naturales que nos permiten tener una comida sólida. Por lo tanto, nos damos cuenta que este mundo está configurado de tal forma que permite la existencia del ser humano. Por lo tanto, deducimos de manera lógica que no puede ser solamente obra de la casualidad. Así como una empresa trabaja de manera colaborativa y de manera completa, derivado de una junta directiva que permite tener todo en orden, que controla y coordina departamentos y articula herramientas para que todo el sistema pueda funcionar de manera armoniosa. De la misma forma podemos entender que el mundo no funciona de manera armoniosa por sí solo, sino que existe una fuerza superior que lo mantiene en orden. Incluso la fuerza de gravedad tiene la fuerza precisa para
que el mundo no colapse. Si fuera 2 o 3 grados más fuerte, la fuerza de gravedad colapsaría de tal forma que todo el universo se colapsaría al tamaño de una pelota. Sin embargo, esto no es así. El mundo se mantiene y se sostiene a través de la existencia del equilibrio de las fuerzas. Esto nos hace suponer, por lo menos de manera lógica, que existe un creador que ordena y distribuye estas fuerzas y que mantiene el control. Las matemáticas nos enseñan que el mundo tiende al caos para poder reorganizarse. Este caos es detenido por una inteligencia que mantiene todo en orden. Por lo tanto, cuando nuestra vida entra en caos, nosotros también entramos a un nuevo orden. Y eso es lo que nos permite encontrar un equilibrio. No sé si han pasado momentos en los cuales tenemos desesperación, frustración, que pareciera que todo nos está saliendo mal, que estamos entrando en un caos. Es porque estamos yendo hacia el siguiente nivel, porque estamos entrando hacia un nuevo orden en el cual Hashem está trabajando con nosotros. Y aunque tuviéramos la percepción de que Dios no está con nosotros, de que me siento alejado de Dios, o Dios no está conmigo porque no siento su presencia, porque me está yendo muy mal, porque no tengo trabajo, porque tengo problemas de salud, por todas las adversidades que pareciera que te están pasando en la vida y que dan la apreciación de que Dios está contigo, eso es realmente en su sistema, está ajustando todo lo necesario para que de ti pueda salir un nuevo orden, un nuevo equilibrio. Ese es el. Por lo tanto, este sistema funciona de manera no solo específica contigo, sino es un sistema, vamos, desde la mesa, que ya hemos aprendido en estas clases que las leyes de la naturaleza no son leyes dictadas y que operan de manera independiente, sino que son la expresión de la voluntad de Dios repitiéndose de manera constante en este mundo, solamente por su plena voluntad. No por una independencia, no son independientes a la voluntad del Creador. Y al estar dependientes a la voluntad del Creador, y entonces cuando nosotros nos damos cuenta que la presencia de Dios se encuentra presente en este mundo, no se encuentra alejada del Creador. Es decir, no es que el mundo haya sido creado y el Creador se alejó y dejó el mundo a la deriva. No, el Creador se encuentra sosteniendo este mundo porque las leyes de la naturaleza son la muestra de que su voluntad se repite todo el tiempo, todos los días, a través de los años. Nunca hemos visto que deje de amanecer ni que deje de anochecer. Y eso es una muestra de que ese sistema operador continúa operando gracias a su infinita voluntad. Y Dios era bueno, dice aquí el texto. Bueno y bien en hebreo se escriben de la misma manera. Es decir, que Dios hizo pasar a Moshe todo lo creado, incluyendo a los ángeles que también fueron creados, para que de esa manera Moshe sepa que esas son creaciones y no Dios, y de esa manera alejar de su concepción de Dios a esas cosas ajenas a él. Pues al ver algo, no se apresurará a suponer que eso es, o que fue hecho directamente por él. Sabrá que en realidad es un ángel, como lo ocurrió a Manoah en jueces, o es una fuerza natural. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ¿por qué aprendemos este principio número 2? Para poder distinguir las creaciones del creador. Es decir, esto cuesta mucho trabajo porque tenemos que deconstruir el conocimiento que teníamos previo y para ello requerimos desenmarañar y desmantelar todo el sistema cognitivo que teníamos y empezarlo a ordenar de una manera distinta para poder comprender esto que ahora vemos que es el creador. Y lo aprendemos como Moshe lo aprendió de Dios. Te muestro mis espaldas porque no puedes conocerme de frente, no puedes conocer completamente toda mi existencia, pero con mis espaldas tú vas a conocer que realmente no es Dios. Por lo tanto, no vas a confundir mi existencia con la existencia de una creación. Por eso cometen muchas de las doctrinas de otras religiones, cometen errores al idolatrar fuerzas naturales o dioses o, o figuras o personajes o deidades, tomándolas como las fuerzas absolutas. El monoteísmo de la Torah propone conocer realmente al Creador, no a sus creaciones, ni adorar a sus creaciones, sino estar realmente en conexión directa con el Creador. El texto del libro de Cábala para las Naciones nos enseña esto de manera directa.
Para el monoteísta, para el judío, esto es algo que ha sido educado desde siempre. Desde que inició su formación, él siempre ha sido educado de esa manera. Sin embargo, para el no judío es algo que cuesta mucho trabajo de comprender. La conciencia divina en cada alma judía, dice el libro de Kabbalah para las Naciones, es un legado espiritual heredado de los 3 patriarcas del pueblo judío. Repito, la conciencia divina, es decir, el conocimiento de lo divino, en cada alma judía es un legado espiritual heredado de los 3 patriarcas del pueblo judío, Abraham, Isaac y Jacob. En particular, la fe en Hashem como uno es una herencia espiritual del patriarca Abraham, a quien Hashem denominó uno. La fe en Hashem como singular proviene de Isaac, quien es llamado singular. Y como él absolutamente único, proviene de Jacob, quien es llamado el elegido, el único de los patriarcas. Vamos a explicar esto. El que el pueblo judío pueda comprender la unicidad de Dios como de la manera natural se deriva de la tradición oral en la cual se ha venido permeado de generación en generación. A nosotros nos cuesta mucho trabajo poder comprender esta unicidad porque nunca hemos estado en contacto en esta tradición constante y por lo tanto hoy que nos acercamos es como un shock. Ven y se nos abre la cabeza y se nos parte el cerebro y decimos, pero ¿cómo? ¿Está o no está aquí Dios? ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Dónde está la estampita donde yo veía que aquí lo tenía y si lo tengo aquí, pues sí lo tengo cerca? Entonces todo eso viene a quebrarnos en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque la conciencia de lo divino, la conciencia de la divinidad, entendiendo la divinidad como la expresión de Dios en este mundo, no ha sido ejercitada en el no judío, hasta el momento que llega al monoteísmo de la Torah y que opta por las enseñanzas de los judíos sabios de la Torah. La conciencia de la divinidad en cada alma judía, dice el libro, es un legado espiritual heredado de los 3 patriarcas del pueblo judío, Abraham, Isaac y Jacob. La infinitud de Hashem es incomprensible e inaccesible para nuestras mentes limitadas. Solo podemos relacionarnos con él a través de sus manifestaciones. Y, como ya mencionamos en general, exhiben estas manifestaciones pluralidad. Es decir, para poder conocer a Dios completamente es totalmente imposible, porque la forma en como nosotros conocemos a Dios es a través de su expresión manifestada en este mundo físico. Y en este mundo físico esa expresión parece ser aparentemente plural. Sin embargo, podemos prestar el libro de Kabbalah para las Naciones nos dice, prestemos algunos ejemplos para ilustrar este punto, para poder ilustrar la singularidad y la unicidad del Creador. Y aquí es donde vamos a entrar a los conceptos que habíamos dejado pendientes para la clase de hoy, que son los conceptos de trascendencia e inmanencia. Nuestro primer ejemplo, dice el libro, es la manifestación dual de Hashem, como trascendencia, como trascendente e inmanente a la vez. Nuestro primer ejemplo, dice, es la manifestación dual, es decir, de 2 formas de Hashem, como trascendente y como inmanente al mismo tiempo. Por virtud de esta particular manifestación, podemos referirnos al Creador como estando al mismo tiempo más allá de este mundo y de la realidad mundana de nuestras vidas, a lo cual haría referencia el concepto de trascendencia, y paradójicamente también dentro de este mundo y de cada uno de nosotros en cada una de sus facetas, a través de nuestras experiencias personales y de vida, lo que haría referencia a su categoría de inmanencia. Digamos unas pocas palabras acerca del significado más profundo de esto. En el Hasidut de la Cábala, estas 2 cualidades de Hashem son llamadas la luz que abarca
o rodea a los mundos, y la luz que llena a los mundos. Repito, estas dos cualidades son llamadas la luz que abarca o la luz que llena a los mundos. La luz que abarca hace referencia al concepto de trascendencia, y la luz que llena a los mundos hace referencia al concepto de inmanencia. En hebreo, la palabra rodea tiene un valor numérico de 70, igual que la palabra secreto. Para aquellos que no saben, en hebreo, cada palabra, cada letra tiene un valor numérico. A este valor numérico se le llama gematría. Y estas palabras, a estas letras, al tener un valor numérico y conformar palabras, permiten generar algunas, digamos que, vinculaciones con otras palabras que tienen el mismo valor numérico. Aquí el libro explica que la palabra abarca o rodea y la palabra secreto tienen el mismo valor numérico, es decir, que existe un vínculo entre estas dos. Al igual que la palabra llena y la palabra maravilla tienen el mismo valor numérico, que es 111. ¿Esto qué quiere decir o esto a qué alude? Esto alude al hecho que la naturaleza trascendente de Dios es el secreto que rodea inconscientemente a toda la creación, en cada punto de la realidad. Es decir, que Dios existe en este mundo, estés o no estés consciente de ello. Estés o no estés convencido de eso, Dios existe en este mundo. A través de todo lo creado, a través de las leyes naturales, a través del mundo físico y de sus manifestaciones, Dios existe. Por ahí me hacían una pregunta hace unos días sobre el libro de Job, en donde me decían, en un texto que yo compartía, me decían, pero bueno, aquí el texto dice que la fe, que el libro de Job no es para probar la fe, no refleja el que Dios pruebe la fe del hombre. ¿Por qué no refleja que Dios pruebe la fe del hombre? Porque Dios no pone a prueba la fe de nadie. A diferencia de otras doctrinas que dicen, Dios te pone en situaciones difíciles para probar tu fe, en el monoteísmo de la Torah Dios no tiene la necesidad de poner a prueba tu fe, porque Él existe independientemente de que creas o no creas en Él. Él existe, Él se encuentra presente independientemente de que creas o no creas en el Creador. Y esto es lo que quiere decir la palabra o el concepto de trascendencia, que esto alude al hecho de que la naturaleza trascendente de Dios es el secreto que rodea inconscientemente cada punto de la realidad. Es decir, que aunque tú no estés consciente de esta divinidad, Dios rodea y permea todo lo que existe. Esa es la luz abarcadora o la luz que rodea. Sin embargo, la luz de su inmanencia se representa por medio de la revelada conciencia que existe dentro de cada uno de nosotros. Esto es lo que hace lo maravilloso de la realidad. Es decir, ¿cómo vamos a poder explicar esto? Imagínate tú viéndote a imagínate tú enfrente de un árbol. Ves el árbol y lo que puedes apreciar del árbol es únicamente pues, que es verde, que es grande, que tiene hojas, que ya dio fruto, que no dio fruto. Y dices, bueno, es un árbol, X, ¿no? ¿Qué importancia puede tener? Pero un ingeniero agrónomo al árbol lo ve de manera distinta, porque el ingeniero agrónomo conoce completamente el proceso de crecimiento que ha atravesado ese árbol desde que era semilla hasta el momento de dar su fruto. Conoce y puede ver cómo es el desarrollo de dicho árbol dependiendo del tallo, dependiendo el grosor de sus hojas, dependiendo de la calidad de sus frutos. Él puede conocer cuáles son los nutrientes que ha adquirido ese árbol y él va a ver el árbol de una manera distinta. ¿Por qué? Porque él tiene un conocimiento totalmente distinto del proceso de crecimiento del árbol al que tú puedas apreciar. De la misma manera es la vida. Tú, sin conocimiento de lo divino, puedes apreciar la vida de una manera no trascendental, sino de una manera pasajera, sin mayor relevancia, gris.
Pero cuando comprendes que todo el poder de la divinidad se encuentra presente en este mundo, empiezas a apreciar la vida de una manera distinta. Pero eso no quiere decir que entonces Dios ya apareció en tu vida. Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado presente. Hashem, el Creador, siempre ha estado en este mundo operándolo. El tema es que tú nunca habías sido consciente de ese proceso hasta el momento de que llegaste a este estudio, a este conocimiento y dijiste, wow, es increíble que la fuerza creadora de Dios se manifieste de esta manera en esto que yo veo tan cotidiano y que ahora yo puedo apreciar. ¿Saben cuál es la diferencia entre mirar y observar? El detalle, el ponerle atención a las cosas. Una persona cuando va a un jardín, no puede ir al jardín a pasarlo de rápido, a caminarlo de rápido. Una persona cuando va a un jardín se detiene a observar y a contemplar las flores, el crecimiento de los árboles, a contemplar la belleza del lugar. No es lo mismo que estar ahí y solamente pasar. Al igual es la vida. Este mundo es como un jardín en el que Dios puso al hombre para que lo cuidara y lo protegiera. Sin embargo, cuando el hombre no está consciente de ese propósito, deja pasar la vida de una manera simple, sin ningún tipo de conciencia trascendental de su existencia. ¿Por qué? Porque no percibe la divinidad de Dios en este mundo, porque está entelarañado y demasiado ocupado pensando en sus necesidades materiales. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no exista en este mundo. Dios existe en este mundo, es trascendente, está más allá del mundo. ¿Por qué? Porque Él viene de los mundos superiores a alimentar este mundo. Pero cuando nosotros nos hacemos conscientes de esa divinidad, su presencia revelada dentro de cada uno de nosotros es lo que hace maravillosa la realidad. Su presencia revelada dentro de cada uno de nosotros es lo que hace maravillosa la realidad. Esto hace referencia a los principios de trascendencia e inmanencia. Es decir, que hace darnos cuenta que Dios se encuentra presente en todo lo que nos rodea y también se encuentra presente dentro de nosotros. Esto nos enseña nuestra experiencia de la trascendencia de Hashem, ya que es similar a la de los cielos por encima que rodean los mundos. Cuando Dios, dice la Torá, creó los mundos, la Torá comienza, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La suma de los valores numéricos de estas frases, de estas dos frases juntas, es decir, las frases de la luz abarcadora y la luz que llena los mundos, tiene un valor completo de 618, que sorprendentemente es la suma de las palabras Shamayim y la suma de la palabra Aretz. La palabra Shamayim es cielo y la palabra Aretz es tierra. Esto nos enseña que nuestra experiencia de trascendencia de Hashem es similar a la de los cielos por encima y rodeándonos, y la de su inmanencia como la presencia de la tierra en la cual caminamos. Entonces podemos concluir que ya el primer verso de la Torah nos enseña este principio de trascendencia e inmanencia. El principio que Dios creó los cielos y la tierra alude a la manifestación dual fundamental de Hashem, que Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto es lo que quiere decir ese versículo, que Dios es esa luz abarcadora arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es decir, que se encuentra tanto afuera en el exterior como tanto dentro de nosotros. Es por eso que no podemos creer que estamos lejos o cerca de Dios. No existe este concepto de proximidad y lejanía, porque Hashem es todo lo que nos rodea.
Por lo tanto, el único que cree que está lejos de Dios eres tú. Pero eso no es una realidad. La realidad es que Hashem es todo lo que abarca, está en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Pero no solo está en todo lo que vemos a nuestro alrededor, sino cuando somos conscientes de esto, está también dentro de nosotros. Está también dentro de nuestra conciencia, está también dentro de nuestra alma. Porque entonces comenzamos a despertar la conciencia de lo divino. Comenzamos a despertar la conciencia de lo divino. Por lo tanto, es que podemos experimentar la divinidad. La naturaleza eterna de Hashem se manifiesta en la creación de tres maneras distintas. Repito, la naturaleza eterna de Dios se manifiesta en la creación de tres maneras distintas. Por medio de su omnipresencia, por medio de su omnipotencia y por medio de su omnisciencia. Repito, por medio de su omnipresencia, por medio de su omnipotencia y por medio de su omnisciencia. La omnipresencia hace referencia a este estar presente tanto afuera como adentro. Ser esta luz abarcadora y ser esta luz que llena los mundos. Su omnipotencia es porque es poderoso, porque todo impulso primario proviene de él, porque es la causa de todas las causas. Y la omnisciencia hace referencia a su conocimiento pleno de todo. Aquí es donde vamos a poder entender un poco este concepto de que Dios y la sabiduría es uno. Por lo tanto, si Dios y la sabiduría es uno con Él mismo, Él sabe todo. Y por lo tanto sabe todo lo que nosotros pensamos y conoce todo lo que nosotros sentimos. A esto hace referencia al concepto de omnisciencia, porque conoce todos los pensamientos del hombre. A esta omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia también es conocida como providencia divina. Estos tres conceptos son conocidos como providencia divina. Y la providencia divina es justamente esta manifestación de la voluntad de Dios en este mundo físico. Cada una comprendiendo a su vez un aspecto de Dios en este mundo. La providencia divina, cuando nosotros entonces comprendemos qué es la providencia divina, ya no vamos a pensar en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como en el catolicismo nos hacían pensar. Ay, no es que Dios Padre, Dios Hijo, Dios, esa es la providencia, la divina providencia. No, esa no es la divina providencia. La providencia divina es la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. Esas tres facultades o características de la esencia de Dios. Recapitulando un poco, entonces, la unicidad de Dios hace referencia a esta trascendencia y a esta inmanencia de Dios. Es decir, que Dios se encuentra en todo lo que nos rodea, en esta luz abarcadora, en esto que cubre y permea todo el mundo, y que se manifiesta a través de su expresión por las leyes naturales y el mundo físico, que aparentemente es plural ante nuestros ojos, pero en realidad proviene de una unicidad, de una sola voluntad, de una sola causa primera y de una sola esencia, pero que no es percibible para el hombre hasta que viene la luz que llena los mundos, que es la inmanencia de Dios, que es ya la percepción de Dios de adentro hacia afuera. Y comprendemos entonces que yo también formo parte de lo creado y que Dios no solamente está fuera de mí, sino que Dios está dentro de mí.
porque me ha dado la capacidad de poder percibir esta divinidad y por lo tanto tengo un alma moral que me permite aproximarme a su conocimiento divino. Y de esa manera es que yo puedo aproximarme al Creador y que el Creador está presente en mí. Por lo tanto, no existe este concepto de lejanía ni proximidad, porque yo estoy dentro de Dios y Dios está dentro de mí. Quieras o no lo quieras, lo sepas o no lo sepas. Esto hace referencia a la unicidad del Creador. Hashem, la Torah e Israel son uno solo. En el Zohar, el texto clásico de la Cábala, y en otras fuentes judías, se encuentra que existen tres manifestaciones de la divinidad, consideradas esencialmente una: Hashem, la Torah e Israel. Hashem, la Torah e Israel. Como ya se explicó, no hay nada en especial que distinga a estas tres de cualquier otro mundo, porque las complejas manifestaciones del Todopoderoso se expresan a través de todos. Es decir, no hay una por encima de la otra, sino las tres conforman esa unicidad. Las tres conforman esa unicidad de Dios. La unidad trascendente que existe en estas múltiples manifestaciones puede ser apreciada verdaderamente sin las equivocaciones y las malas interpretaciones inducidas por la falta de la percepción o conciencia, que es también el origen de todos los transgresiones y pecados. Repito este párrafo. La unidad trascendente de Dios que existe en estas múltiples manifestaciones puede ser apreciada verdaderamente sin las equivocaciones y las malas interpretaciones inducidas por la falta de percepción o conciencia de lo divino, que es también el origen de todas las transgresiones. Es decir, que la falta, la ausencia de la conciencia divina, de la conciencia de lo divino en este mundo, es lo que nos conduce a no comprender esta aparente pluralidad como unicidad del Creador. Y lleva a originar un sinfín de confusiones que concluyen en transgresiones como la idolatría y la creación de nuevas religiones. Al no comprender este concepto de unicidad de Dios, tan único y tan particular. El estado del ser, una vez desembarazado de nuestra conciencia finita y capaz, por consiguiente, de terminar como absolutamente uno, es conocido como el mundo de la emanación o el mundo de la conciencia divina. Es decir, este estado en el que podemos comprender que en realidad Hashem es uno y de él proviene todo lo existente, mi existencia, mi materialidad, mi mundo físico y todo lo que se encuentra alrededor. La conciencia monoteísta que comenzó con Abraham, la conciencia monoteísta que comenzó con el patriarca Abraham, y se transformó en herencia del mundo esta es decir, que Abraham, para poder reconocer la unidad de Dios, tuvo que hacer este esfuerzo intelectual. Imagínense, o sea, nadie vino a explicarle, sino que él, a través de la observación y las preguntas y la introspección, cayó en cuenta de que realmente existe una fuerza única, inicial y primogénea, unas sustancias, por sobre todas las sustancias, que no tiene una codependencia de existencia con alguien más, y que es la fuente de todas las causas. Es el mundo de la emanación, de la conciencia de lo divino. Y gracias a ella se puede observar a través de la pluralidad de las manifestaciones de la divinidad en el mundo que nos rodea.
Es decir, que una vez que tú comprendes este concepto de unidad, está claro que todo lo que existe no es más que la manifestación plural de la voluntad de Dios. Por eso, cuando nosotros vemos a personas diversas, con diversas maneras de pensar, existir civilizaciones antiguas, culturas indígenas, ahí también está manifestada la pluralidad de Dios, porque es una manera de percibir el mundo de una manera distinta, sin embargo, con ausencia de lo divino. Pero cuando tú tienes conciencia de lo divino, comienzas ya una unicidad, empiezas a tratar de unificar el mundo, pero no a tu manera de ver las cosas, sino a comprender que todo es una emanación de la voluntad del Creador. Más aterrizado a la praxis, cuando ves al que te cae mal y que dices, este no lo puedo ni ver porque digo, este no es hijo de Dios, pues ¿qué te crees? Que sí es creación de Dios y que también su manera de ver el mundo es una manera en como Hashem le ha permitido que lo vea y forma parte de esta aparente pluralidad del Creador. Y que si está en tu vida es porque necesita mostrarte algo que tú tienes que aprender, no él, tú. Eso es parte de la unicidad del Creador. Y ahí es cuando dices, wow, Hashem es uno, Hashem es uno. Y por eso es que nuestro trabajo como monoteístas es no segmentar ni dividir, sino unificar, emular al Creador en esta unicidad. De ahí la frase que yo les he compartido en el curso. La pluralidad es la unicidad. En la pluralidad de las ideas vamos a en la diversidad de pensamientos vamos a encontrar la unicidad del Creador. Porque esta aparente pluralidad contradictoria no es más que una manifestación de esta unicidad única que no tiene género y que es la voluntad del Creador. No vayamos en el mundo tratando de segmentar y dividir, sino tratemos de unificar a través de esta pluralidad de ideas. Por eso es que debe de existir la tolerancia al pensar diferente, porque es una manera distinta de percibir el mundo, que Hashem también ha permitido y que si está ahí, y que si tú ya comprendes este concepto de unicidad, es para que tú también puedas ver que dentro de esa visión existe una manifestación de la voluntad del Creador. Eso es la conciencia de la unicidad. Es trascendencia e inmanencia. Todos formamos parte de Dios. Todos. Y esto es lo que nos va a llevar a comprender a otro nivel la idea y el concepto de Dios. Por eso cuando empezó el curso yo les dije, no alcanza con decir yo creo en un solo Dios. Eso no alcanza. Yo soy monoteísta porque yo creo en un solo Dios. Eso no alcanza. Porque en realidad no conoces a Dios. No lo hemos conocido verdaderamente. No le hemos tratado, no le hemos compenetrado, no le hemos realmente aproximado. Concluyo esto. El texto dice al final, sin embargo, para los no judíos que no recibieron esta herencia y que por lo tanto no poseen una perspectiva monoteísta innata de la realidad. Consecuentemente, un no judío puede caer o puede creer teóricamente en Dios como uno. Pero en cuanto surjan algunas dudas, conjeturas, contradicciones, manifestaciones de tangente del Creador, en la realidad, la mente del no judío será susceptible a practicar o a tender a emular ciertas formas de paganismo si no comprende que estas aparentes pluralidades de Dios son realmente una unicidad del Creador. Por eso nos cuesta tanto trabajo, mis queridos compañeros. Por eso nos cuesta tanto trabajo ver el mundo sin el cristal de la religión.
porque creemos que solamente a través del cristal de la religión vamos a poder aproximarnos a Dios. No es cierto, no es cierto. Hasta aquellos que se encuentran en otra doctrina, es una manera de la percepción de Dios. Y algo hay de rescatable en ello que podemos nosotros unificar. Dejemos de segmentar y dividirnos. Tenemos que unificarnos en la conciencia de la unidad de Dios. Y de nuevo les vuelvo a compartir esta frase que me encanta. En la pluralidad y la diversidad está la unidad, está esta unicidad. Con esto concluimos la clase del día de hoy y con esto estamos concluyendo el principio número 2 de el monoteísmo de la Torá sobre la unicidad del Creador. Dejo los micrófonos abiertos por si hay alguna duda, consulta o comentario, algo que quieran compartir. Adelante. Excelente, muchas gracias Israel. Súper la clase. Creo que cuando hablaste de Abraham, siempre viene a mi mente que su papá Tera tenía una fábrica de ídolos, de estatuas, de cosas de esas, ¿no? Y para él fue una reflexión muy grande, pues porque su sustento de su casa dependía de todo esto, pero basados en la observación, ¿no? Basados en la observación, pues como que eso lo llevó a esa síntesis que tuvo él como padre del monoteísmo, ¿no? Adicionalmente también estaba pensando, como tenemos varias personas nuevas, en que es importante también porque tenemos como una concepción errada, que Dios creó el mundo y salió y se fue, ¿sí? Pero Dios está creando todo el tiempo, todos los días, ¿sí? Y eso es también muy importante, pues que lo tengamos siempre en cuenta. Eso me parece maravilloso. Y pegado a esto también pues vienen todos los métodos científicos y todo, y yo siempre traigo el tema de que cuando nos ponemos a leer o aprender este programa de Cosmos, el que era de Carl Sagan, y es un ejemplo que yo traigo siempre, la distancia esta entre el Sol y la Tierra está ni un grado más ni un grado menos, ¿no? Para que podamos existir. Y uno dice, pero pues como quién puso eso ahí tan perfecto, ¿no? Y ahí está, ¿sí? Entonces, y lo que hablas me parece súper lo que hablas de o sea, nosotros no podemos venir de pronto a hacer sentir mal a otra persona o a menospreciar a alguien porque no están en el monoteísmo, ¿sí? Porque es esa pluralidad de la que tú hablas, ¿no? De todo, o sea, en este mundo estamos los que Dios quiso que estuviéramos para lo que Él necesita que estemos. Correcto, es correcto. Entonces, esa sería mi apreciación. Gracias. Justamente eso es importante lo que acabas de decir. Tendemos a creer que hay personas en este mundo que no deberían de estar porque están haciendo mal. Y eso es una mala interpretación y es una mala concepción de la unicidad de Dios. Están porque Dios los puso ahí. Fíjense, hay una expresión que a mí me gusta mucho utilizar cuando es el cumpleaños de alguien. Y llega el día del nacimiento de alguien, el cumpleaños de alguien, y yo siempre les mando un mensaje diciendo, este es el día en que Dios decidió que el mundo no podía continuar sin ti. ¿Por qué? Porque el mundo requiere de intervención, de que hagas algo. Dios te mandó a este mundo con un objetivo, no para permanecer y transcurrir, sino para que cumplieras una tarea en específico. Y esto aplica de manera general para cualquier persona del mundo. Y podemos pensar en las personas más malvadas del mundo, pero también tuvieron un día de fecha de nacimiento y un cumpleaños. Y el propósito por el cual Dios las mandó es para que puedan cumplir una tarea en específico. Entonces, esta aparente pluralidad que parecería contradictoria
no es más que nuestra incapacidad de poder ver la unicidad de gravedad. Y lo practicamos y debemos de esforzarnos en practicarlo todos los días, este principio número 3, este principio número 2, de verdad, porque no nada más es agarrar y eso es un único, no, es quedar y decir, no es a mi alrededor, es voluntad del creador, y es una manifestación de, y por lo tanto, yo debo de saber dentro de esta plural, ¿a qué me mandó Dios a corregir? ¿No? Por eso es que debemos de también desecharnos este concepto que todos tenemos de es que Dios está lejos de mí, no está lejos de ti. Solamente está lejos, tú estás lejos de Él en tu pensamiento, pero en realidad Dios siempre está trascendente e inmanente. Siempre estará ahí. Siempre quieras o no. Y la queso. Así que esto es lo que Dios ha venido a mandar para que conozcamos de cómo funciona este mundo, ¿no? Y que pueda ser de edificación para todos nosotros y que la idea del monoteísmo no se convierta en una nueva religión, sino que sea una concepción plural de este mundo para poder comprender la unicidad de Dios. Con esto estamos terminando la clase del día de hoy entonces. Yo les agradezco igual mucho por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por participar en las clases. Espero que sean de edificación para todos y con ayuda del cielo nos vamos a estar viendo la siguiente semana para una nueva Creo que clase. Lisset iba a hablar. ¿Mande? Si me lo permiten, por favor. Quería Sí. decir algo corto. Hace unos días pensaba yo y decía, bueno, pues estas personas que creen aún en el ídolo, digo yo, pues ni la culpa tienen, porque finalmente han sido enseñadas con libros mal traducidos, con ideas equivocadas, y digo yo, pues no tienen ni la culpa, porque ¿cómo, no? Gracias. Sí, claro, o sea, de hecho, si nos podemos saber nosotros, o sea, no podríamos nosotros señalar y juzgar y decir, ay, es que viven en un error y están proliferando porque, perdóname, pero hace un par de años, yo para ser más exacto, 5, estaba en lo mismo, ¿no? Entonces, cualquiera me hubiera dicho lo mismo, ¿no? Y yo me consideraba que estaba en lo correcto, pero la realidad es de que todos estamos pasando por un momento en el que Dios ha querido. Y por lo tanto hay que respetar el proceso de cada persona y, sin embargo, aquellos que se acercan a preguntar y estudiar, adelante, las puertas están abiertas, ¿no? Pero hay que saber tener esa tolerancia, ¿no? Hay que saber, y en este tema es uno de muchos, ¿eh? Hay muchos temas controversiales en la vida del ser humano, en el cual también debemos de aprender a tener la palabra tolerancia, ¿no? Pero muy buena aportación, muchas gracias, Lisette, gracias por estar contribuyendo. Israel, Sí. em, me estaba haciendo una reflexión hace días y era, si a la gente le dicen que hay una forma fácil de hacer dinero, la gente dice cómo es, mejor dicho, eso no necesita que haya fórmula matemática, o sea, eso es un cuadro fácil financiero, ¿sí? Y no importa si la forma es mala, porque no hay forma fácil, rápida de hacer dinero, sino que sea buena. Pero si a la gente le dicen que se puede cambiar su espiritualidad de alguna manera, y la gente en este primer momento, la gente no duda en coger la fórmula mágica del dinero, ¿no? Por eso existen las pirámides y por eso existe tanto estafado y por eso existe, bueno. Pero si a la gente le dicen que puede cambiar su espiritualidad y que puede ampliarse, no sé y no cuestiono nada, pero la gente lo piensa y le cuesta mucho. ¿Sí? Era como una reflexión en el plano físico, cómo se nos es fácil aceptar las cosas, ¿sí? Porque lo podemos tocar, ¿sí? Pero en el otro plano nos cuesta. Lo que pasa Cuesta. es de que creo yo que cuando tú quieres retransformar y replantearte tu sentido del ser, estás atentando contra tu propio concepto de existencia. Es decir, tienes que negarte a ti mismo de todo lo que habías aprendido anteriormente y considerar que realmente estabas en un error para poder volver a empezar de cero. Y eso no cualquiera lo hace. Hay muy poca gente que es valiente para hacerlo.
¿no? Para poder agarrar y decir, necesito empezar de cero otra vez, porque sería como destruirte a ti mismo, ¿no? Y comprender que estabas en un completo error y que ahora tienes que ser alguien. Y eso propone muchos cambios, todos nosotros los hemos atravesado. Prácticas, dejar fiestas navideñas, dejar actividades que antes compartíamos y que somos objetos de señalamiento, de juicio, de preguntas, de curiosidad, todo ese tipo de cosas, que requiere de valor, requiere de mucho valor. Por lo tanto, cuando una persona se adentra en el monoteísmo y va empezando y requiere de esta guianza, pues lo propio que podemos hacer es ser tolerantes, ¿no? Justamente con eso. Porque es una persona que está tomando de todo lo que le queda para poder empezar desde cero. Es interesante la reflexión. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues ahora sí creo que ya estamos terminando. Tengo que dejarlos porque en media hora empiezo la siguiente clase, así que les deseo todo lo mejor. Les deseo que pasen un excelente domingo, que tengan un excelente inicio de semana, que Hashem les multiplique en bendiciones y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz semana a todos. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Israel. Feliz semana para todos. Gracias.